Vemos que en Sierra Leona se ha impuesto un toque de queda después de que un grupo de hombres armados hayan atacado un cuartel militar. No sé, Andrea, ¿qué puedes explicar así en general para ponernos un poco en contexto? Sí, porque realmente ha sido una situación sorprendente que también nos da pie a hablar de la situación en Sierra Leona, que es un país que no tocamos mucho, pero que sí que hemos seguido acontecimientos en Twitter, ya que han sido bastante importantes, sobre todo desde las elecciones que ocurrieron en junio, y que además el país tiene unas circunstancias bastante especiales y que hay que seguir, es un país al que seguir de cerca, sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad que hay en la región. Así que no, es un gran momento para ir hablando de este país que es bastante desconocido, pasa desapercibido, pero realmente es, es muy importante y también lo que ocurre dentro. Como decía Edu, el domingo pasado hombres armados se irrumpieron en un cuartel militar en el Wilberforce, que es el principal cuartel general del ejército y uno de los más grandes del país, en el cual se ha dado la cifra de 13 fallecidos en los enfrentamientos. Al mismo tiempo se asaltó una cárcel en la cual, para imaginaros el colapso que tenía esa cárcel, se estaban previstas para 300 presos, pero hay unos 2.000, según los informes estadounidenses de 2019, así que podría haber muchos más. Por el momento se desconoce cuántos presos se han fugado de esta cárcel. Rápidamente la situación fue alarmante, aunque eso no ocurrieron como grandes enfrentamientos en las calles y rápidamente el gobierno salió diciendo que habían sido militares renegados, como lo calificaron, y alegando que se había restablecido la situación, que estaba en bajo control, que los principales responsables habían sido arrestados, pero eso se impuso un toque de queda y se aconsejó a las aerolíneas que reorganizasen sus vuelos al país. Y en este punto hay que hablar de por qué Sierra Leona, y es que este asalto, estos enfrentamientos no vienen de la nada. Ha habido un contexto en este último año y desde hace mucho tiempo porque Sierra Leona, o sea, ya de por sí de manera estructural es un país bastante complejo. O sea, ocupa el puesto 140 en el índice de desarrollo humano. Ha llegado a tener la esperanza de vida más baja del mundo con 47 años de media. Y luego, al mismo tiempo, el 80% de su población sufre inseguridad alimentaria. O sea, para que veáis que hay un caldo social bastante potente. Y es que, además, esta situación, y es que además, con cruentos conflictos, el último acabó en 2002 y se calcula que hubo, o sea, 50.000 muertos. O sea, el último acabó hace escasamente 20 años. Por eso se ve que hay, o sea, unas heridas de guerra importantes y una situación social alarmante. En este punto tenemos, tenemos eso, que ya había una hambruna importante, sin embargo, la crisis del COVID-19 y la guerra en Ucrania han hecho que la inflación aumente desproporcionadamente, que han subido como un 50% los alimentos, un 100% el combustible. Y esto ha dado lugar a importantes protestas en agosto por el aumento del coste de la vida. Y estas se respondieron con realmente dureza. O sea, voy a mirar, o sea, 27, o sea, fueron 27 muertos finalmente. Los datos varían, pero se coincide más en que que fueron 27 muertos a manos de las fuerzas policiales. O sea, no sé si hay alguna pregunta o... No, yo te quería también preguntar porque, bueno, ha habido reacciones, entiendo, del presidente, no recuerdo ahora mismo Ujú. el nombre, pero no sé Sí. cuál, si puedes dar un poco de contexto de eso, cómo ha reaccionado el presidente, que entiendo que ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad, y también por poner un poco en contexto político de un país que muchos no seguimos, no seguimos mucho o prácticamente nada, del actual presidente o del actual mandatario de Sierra Leona. Sí, pues el actual presidente de Sierra Leona es Julius Maada Bio, el cual
ha renovado su mandato en junio de este mismo año. Sin embargo, la oposición no aceptó el resultado y acusó de fraude. Esto ha dado lugar a una importante polarización y que se dé una tensión política importante. Al mismo tiempo, la Unión Europea y la CDA han condenado los acontecimientos que ocurrieron el domingo. Sin embargo, no se fían de la transparencia que tuvieron esas elecciones, porque ocurrieron en un contexto de importantes irregularidades. Así que ahora mismo tenemos esa cuestión de un presidente al que se le cuestiona en gran medida y que al mismo tiempo se están dando protestas porque la calidad de la vida empeora pero casi mes a mes en un país que ya tenía una situación bastante compleja. Que como están diciendo por el chat que tiene diamantes, o sea, una parte importante de los famosos diamantes de sangre, pero que eso es que esas explotaciones de recursos, de materias primas, de materiales estratégicos, muchas veces las ganancias salen hacia afuera y lo poco que se queda dentro del país se queda en las élites corruptas. Esto hace que la población vea cómo se explotan sus territorios, sus riquezas, pero no sé qué, pero no supone ningún tipo de beneficio para la población. Las elecciones, Andreas, si no me equivoco, fueron en junio, ¿puede ser? No sé Sí, en junio. si ha habido, cuál ha sido la aceptación en general de la oposición de esas elecciones, porque sabemos que es una dinámica habitual en algunos países en el continente africano que se denuncie fraude o que haya algún tipo de impugnación de las Ujú. elecciones. Sí, sí, lo denunciaron y no reconocen el resultado. Y eso es que se eligió al presidente y poco después hubo protestas. Y fue muy llamativo que entre la elección del presidente en junio y las protestas en agosto, en julio hubo un complot golpista. Bueno, el gobierno dice que hubo un complot golpista que fue desarticulado, pero no se ha tenido mucha información de que ha sido este golpe y que ya hemos podido ver cómo ha sido una estrategia de varios gobiernos africanos para hacer purgas en el ejército o en la propia oposición política. Y eso ahora mismo Sierra Leona tiene una enorme inestabilidad y eso unido a la propia inestabilidad del contexto regional da un caldo de cultivo para mirar muy de cerca a este país. Porque es que además es eso, es que la inestabilidad y los problemas de Sierra Leona no vienen de 2020 en adelante, ya vienen de mucho antes, por eso guerras que de 50.000 muertos, pero es que luego también han tenido numerosas pandemias y desastres naturales. O sea, desde 2014 bueno, primero en 2000, sí, en 2012 tuvieron un brote de cólera. Luego de 2014 a 2016 hubo un brote de ébola que afectó sobre todo a la zona de Guinea, Conakry, Liberia, Sierra Leona, en la que murieron como en torno a 28.000 personas en los últimos cálculos, y unos 14.000 de ellos eran de Sierra Leona. O sea, hay muchísimos artículos escritos sobre este brote porque realmente fue algo, o sea, fue algo realmente fuerte. Es una enfermedad que además es que es un virus, por lo que no hay tratamiento, o sea, solo hay tratamiento para una de las cepas. Y es que estas cepas de ébola, su mortalidad puede llegar al 90%. Y es que además en este punto es que se contagiaba con enorme facilidad, incluso las personas fallecidas podían seguir contagiando y se daban enterramientos múltiples, lo que aumentaba los contagios y eso acababa siendo una bola que eso acabó en un nivel tan elevado de mortalidad. Tenemos también, Andrea, de comentar, ha habido una condena de múltiples actores, organismos internacionales, entre ellos la CDAO, y teníamos también una pregunta en el chat que nos pedían que si pudiéramos explicar cuáles son las alianzas internacionales del actual presidente. Entonces yo aprovecho y te pregunto las dos cosas. Un poco eso, alianzas internacionales que pueda llegar a tener este presidente y también el vínculo con la CDAO o la posición que ha tenido históricamente la CDAO con respecto a Sierra Leona. Sí, pues rápidamente tanto la Unión Europea como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, como dices, o sea, se han apresurado a condenar el golpe y a decir que se respete el orden constitucional, etcétera, etcétera, porque es que además, y es que además fue muy llamativo
el comunicado de la CEDEAO, que decían que condenaban enérgicamente cualquier cambio político que fuese inconstitucional, o sea, haciendo una clara referencia a, por ejemplo, a Mali, a Nigeria, Burkina Faso, porque ya se estaban viendo que ocurrió otro golpe, porque en las primeras horas la situación era realmente confusa y, y era como militares amotinándose y asaltando instituciones. Esto ya lo hemos visto. Claro, intentaban, entiendo, anticiparse a que no volviera a pasar y no tuviéramos que contar otro golpe de estado más en África, en el continente africano, que ya van unos cuantos. Mm. Sí, pero es que es eso. Además es que con toda la situación que arrastra Sierra Leona, digo, la región cuando hay ahora mismo elecciones es un proceso bastante delicado en los últimos años. Antes era como bastante estable, una manera para los presidentes de legitimarse y continuar en el poder, pero en los últimos años tienen que tener mucho cuidado por la reacción que pueda haber tanto de la población como de los militares. Esto se lo están oliendo otros países como Senegal, en el que, por ejemplo, el actual presidente Macky Sall no se presenta y que también ha tenido protestas multitudinarias en las que ha habido muertos. Así que ahora mismo los comicios africanos hay que mirarlos bastante de cerca, porque pueden suponer un cambio político importante. Sí, nos preguntan también, bueno, primero nos preguntan si qué pasó con la vacuna para el ébola, si no llegó a los países africanos, y también nos preguntan, otro tema totalmente distinto, que cuál es el conocimiento o la posición que toma la ciudadanía de Sierra Leona con respecto a la gestión que hay de la riqueza natural del país, de esos procesos extractivistas que hemos comentado. Sí, o sea, lo de la vacuna del ébola es que hay que tener en cuenta que el ébola es un virus, o sea, muta con enorme facilidad y es que no solo hay una cepa, o sea, hay varias. Y por eso la mortalidad depende de unas a otras. Sí que hay una vacuna, pero es para una cepa en concreto, que es la de ébola Zaire, que está sobre todo en la zona de Guinea y en la zona de República Democrática del Congo. Por eso, o sea, sirve para una parte de la enfermedad, no para todas. Y ese suele ser el mayor problema. Eh, vale, nos siguen preguntando, el término utilizado es patrocinador internacional. Entiendo que lo podemos ampliar más, que qué alianzas internacionales o qué países tienen peso o tienen intervención en Sierra Leona como para que el país se mantenga en pie con todos estos datos que estamos dando, ¿no? El dato de la esperanza de vida que comentábamos antes bueno, es particularmente llamativo. Sí, pero es que realmente acaban siendo como, a ver cómo lo digo, o sea, situaciones muy críticas pero que no acaban afectando a las élites. Y ya hemos visto que en cuanto hay protestas o sea, las oprimen con muchísima violencia. Y es que luego tienes que a Sierra Leona, que uno de sus grandes patrocinadores, ¿quién va a ser? Francia. O sea, ahora mismo eso, Sierra Leona es un país muy pobre, eso, con una esperanza de vida muy corta, pero muy rico en minerales estratégicos y, como habían dicho, diamantes. Y es que esto sale hacia afuera y claro que la población lo ve. O sea, la población ve cómo de repente una empresa extranjera llega, se ponen a perforar, abre minas o incluso no hace falta, o sea, que se extraen en el mercado negro y salen hacia afuera. Y es que una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, aunque sea una generalización muy grande, es que en la región de Sahel y África Occidental la oralidad es muy importante. O sea, la población no necesita, por ejemplo, saber o escribir para saber lo que está ocurriendo allí, porque es que la tradición oral es muy importante. Teníamos por aquí también que comentar, Andrea, ya lo hemos hablado, ¿no? En general, la cuestión de los golpes de Estado en la región, pero es interesante cómo el propio gobierno de Sierra Leona casi fue inmediato, fue muy rápido al hablar de que se había producido un golpe de Estado. No sé si tú crees que aquí había un intento también por parte del gobierno de advertir a aquellos actores internacionales que no están interesados en los golpes de Estado que están teniendo lugar en el continente africano, un poco para que estuvieran atentos, ¿no? Una suerte de decirles, a ver, cuidado porque en mi territorio
puede ser el próximo campo donde se desarrolle un golpe de Estado, una suerte de aviso como para decirles, estad atentos por si tenéis que hacer algún tipo de intervención. Mm, acabo de entender la pregunta, perdona. Que si crees que es el llamado del gobierno o el aviso del gobierno eh, que salió rápidamente a condenar los actos y a definirlos como un golpe de Estado, si crees que era más un mensaje a la interna o un mensaje hacia afuera para avisar a aquellos actores que han estado condenando los distintos golpes de Estado que ha habido en el continente africano, para que estuvieran alerta por si eventualmente tenía que solicitar algún tipo de intervención. Sí, no, realmente yo creo que sirve para las dos cosas, para que se vea que hay una inestabilidad, que la figura del presidente es indiscutible y que al mismo tiempo eso, que haya una alerta a nivel exterior, porque una cosa que ya hemos hablado mucho también internamente es que probablemente haya más golpes de Estado el año que viene. La cuestión es en dónde. O sea, cada uno tiene sus propias opiniones, pero coincidimos bastante en que Sierra Leona se le está poniendo un poco de mala cara. Así que es un país que ahora mismo va a buscar sobre todo alianzas y apoyos para tratar de guardarse en el poder, porque lo que digo, el presidente acaba de ser elegido, le quedan muchos años por delante de mandato y si la situación continúa empeorando a este ritmo, puede ser realmente impredecible. ¿Cuánto duran los mandatos en Sierra Leona? ¿Son 4 o 5? Creo que son 4 años. Ok. Mira, nos preguntan también, en otros términos, pero yo los uso unos términos un poquito más neutros, que cuáles son los países o los estados que ahora mismo realizan las actividades extractivistas en Sierra Leona. Pues ahora mismo no lo tengo muy claro cuáles serían. Yo creo que todo este tema sería mejor, o sea, tratarlo en un artículo más en profundidad, porque realmente las dinámicas de este país son bastante, o sea, complejas y a la par que no se habla tanto de ellos. O sea, es un país tan, o sea, como tan pequeño, pero es que, por ejemplo, tienen las minas de bauxita, rutilio rutilo, no sé hablar, y diamantes acaban siendo como muy importantes dentro de los mercados internacionales porque son minerales que pocas veces encuentras en otros lugares. También hay otra cosa, Andrea, porque mira, nos preguntan justamente que qué influencia tiene Estados Unidos o en qué países africanos tiene una importante influencia Estados Unidos al nivel del que tiene Francia en algunos casos. Y además yo también hay una pregunta que quiero hacerte que además va a poner en contexto bastante a mucha gente que quizá no haya estado en otros directos que hemos hecho sobre el continente africano. Si podrías dar un mapa general de los distintos golpes de Estado que hemos vivido en los últimos meses o en los últimos 2 años para entender esos procesos que hemos hablado y también la inserción internacional de aquellos golpes, ¿no? Del de Burkina Faso, del de Níger, las cuestiones referidas a Francia, un poquito un mapeo general para entender ese contexto regional. Sí, pues es que o sea, la primera cuestión, si Estados Unidos al nivel de Francia o China no lo ha tenido porque básicamente lo que hacía Estados Unidos, que realmente dentro de su propia estrategia tiene sentido, era deslocalizar mucho su influencia en los países europeos, concretamente en Francia, ya que básicamente iba además y compartían intereses, así que no hace, a ver cómo lo digo, que no hacía falta que estuviesen con mucha presencia si ya Francia movía los intereses por ellos. Aunque una cosa que sí que llamó mucho en los últimos años, porque, o sea, nos estamos localizando en la época de los 90 con la caída del muro de Berlín, en fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se retiró mucho del continente africano, porque si ya no libraba guerras proxies contra la Unión Soviética, pues tampoco hacía mucha falta estar allí, sobre todo si ya estaba los países europeos, entre ellos Francia, moviendo los intereses. Luego, después del 11S, con la guerra contra el terror, Estados Unidos volvió, sobre todo en materia de seguridad, de lucha contra el terrorismo en países como el Sahel, el norte de África, el Cuerno, pero sobre todo era eso, por cuestiones securitarias. Al mismo tiempo, Estados Unidos, por así decirlo, no se ha creado unas dinámicas como Francia, porque es que Francia era la potencia colonial, la Franca Francoafrique,
y que después, a pesar de las independencias, Francia no se movió absolutamente a ningún sitio, continuó teniendo su influencia y su control, salvo que de una manera más velada, por así decirlo. Y luego Estados Unidos ahora mismo no tiene la misma influencia que tiene China en el continente africano, porque mientras todos estos años con la época Obama, Trump, Afganistán, las que han ocurrido cosas como Afganistán, Ucrania, etcétera, Estados Unidos como que ha estado muy ocupado o centrado en otras cuestiones que ha desatendido un poco el continente africano. Esto lo ha aprovechado China para ir haciendo sus inversiones, sus préstamos, que es que además es que al nivel que lo hace China es totalmente imposible competirles porque te hacían préstamos enormes que luego condonaban, o sea, no gratuitamente porque se acababan llevando gestiones de recursos de empresas importantes de los países, pero que eso a los países africanos les venía enormemente rentable y ganando recursos así poco a poco, o sea, no demasiado deprisa para no alertar al resto de potencias, pero ahora mismo, por ejemplo, en sitios en sitios como el Congo o sea, tienen casi como el control total de las minas de tungsteno, o sea, un material necesario para la fabricación de dispositivos tecnológicos y que no lo encuentras en otra parte. Así que ahora mismo no tiene, como por así decirlo, la misma influencia. En países en los que ha continuado fuerte, en África subsahariana, pues sobre todo eso lo tenían deslocalizado en Mali. Luego en el norte de África su gran aliado es Marruecos. Y luego también tienes las bases militares, etcétera, pero ahora mismo es eso, se encuentra como en un declive, fruto de que se ha desatendido el continente africano durante mucho tiempo y están intentando volver a recuperar ese peso, pero es que el continente está muy solicitado, por así decirlo, y es realmente difícil ganar influencia porque cada uno se ha ido como especializando en una zona de influencia, ya fuese seguridad, economía, ayuda humanitaria, poder blando, etcétera, y está como copadísimo el mercado. Andrea, no sé si has visto alguna pregunta en particular o hay algo más que quieras Iba, comentar del tema. iba a comentar lo que nos comentaron de un mapa de los golpes de estado que se han dado en el Sahel, porque realmente es importante y se ve cómo van haciendo un cinturón. O sea, en Mali tuvimos dos golpes de estado, uno en 2020, otro en 2021, cuando el coronel golpista, el primer golpe, Assimi Goïta, buscó recuperar poder de un segundo golpe de estado en 2021. Luego en Burkina Faso lo tuvimos en el año 2022, que también es llamativo porque sobre todo ambos golpes están bastante relacionados y las juntas militares cooperan mucho entre ellas, sobre todo porque se enfrentan a problemas comunes, que son el auge del yihadismo y que ambos han mostrado un sentimiento, o sea, bueno, una política enormemente antifrancesa en la que se ha dicho que tanto las operaciones como la MINUSMA, etcétera, se fuesen. Y luego también siguiendo con esto en golpes de estado como eso, bastante relacionados, sobre todo si seguís la cobertura de Níger, se puede observar estas relaciones entre países, ya que crearon estos tres, Mali, Níger y Burkina Faso, la Alianza de Estados del Sahel, que es básicamente una alianza de defensa y asistencia mutua que plantó cara a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental cuando esta barajó la idea de una posible intervención en Níger para restituir al presidente derrocado, Mohamed Bazoum. Y luego tienes un golpe de Estado que también se enmarca en esta línea, que es el golpe de Estado de Guinea de 2021, que también han tenido como esa retórica más de la necesidad de seguridad y que el gobierno no estaba proporcionándola y que por eso se legitimaba el golpe de Estado, pero han tenido es como que se han puesto más de perfil, no han tenido una retórica tan fuertemente antifrancesa ni esta alianza de estados del Sahel no han entrado, aunque ya los países miembros han asegurado que está abierta a otros países. Incluso en su propia cuenta de Twitter, la organización dice o sea, es que las estrategias de comunicación de los países del Sahel son una cosa fascinante, o sea, porque es que están tuiteando todo el día y a gran velocidad.
Y esta cuenta de Twitter de la Organización de Estados del Sahel ya incluso decía que si deberían estar abiertos a nuevos países y que les dejases en los comentarios que cuáles debían incluirse. O sea, fue una cuestión curiosa pero llamativa. Y luego, por último, ya tuvimos el golpe de Estado en Gabón este mismo año, aunque este no se ha enmarcado tanto en estas dinámicas antifrancesas porque rápidamente se aseguró que los intereses europeos iban a estar salvaguardados y como que el golpe en Gabón ha pasado como más desapercibido, por así decirlo, que es una cosa que hemos hablado en muchos directos, cómo se da como esa doble vara de medir que unos golpes de Estado en África son más condenables que otros, dependiendo de cuánto la Junta Militar sea propensa a los intereses occidentales, porque por ejemplo también tuvimos el golpe de Estado en Chad, bueno, que cuando murió el presidente, bueno, no es que se muriese, es que lo mataron en el frente de batalla, su hijo, Mahamatri Idris Deby Jr., o sea, usurpó el poder mediante un golpe de Estado militar, aunque de Chad no se habla mucho porque eso está muy cercano a Francia.